Esta parashá es una parashá que tiene que ver con preguntas que puede hacerse una persona a cierta edad, ya. Preguntas que son cruciales para aquella persona que normalmente cuando pasamos un momento difícil o cuando tenemos un momento de inspiración en la vida nos empezamos a hacer este tipo de cuestionamientos. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuáles son mis fuerzas espirituales? Y esto es respondido especialmente en esta parasha. ¿Quién es el que responde todas estas preguntas que acabo de hacer? Las responde en Bereshit, el Eterno directamente. ¿Quién más sino Él para que nos dé luz sobre quiénes somos, sobre cuál es el propósito de nuestra vida y cuáles son nuestra fuerza espiritual? ¿Cuál es mi lugar en este mundo físico y espiritual? Para estudiar Torah, lo que debo tener muy claro siempre es que debo hacerme preguntas. Si ustedes leyeron la parashá de Bereshit, lo lógico es que les surjan a uno preguntas. Si no te surgieron preguntas, es porque o no leíste bien o no leíste. Pero siempre la lectura de la Torá tiene que llevarnos a hacernos preguntas. Porque es que el hacernos preguntas es el comienzo del estudio de la Torá, que es un mandato directo del Eterno. ¿Dónde aparece que debemos estudiar Torá? En un enunciado que está en el Shema. El Shema que recitamos todos los días, por la mañana y por la noche, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando andemos por el camino, etcétera, dice adelante en el Beaptá, y estas palabras se las enseñarás a tus hijos. Y estas palabras se refiere a toda la Torá, se la enseñarás a tus hijos. Y es tu obligación enseñar, para lo cual no puedes enseñar algo que no estudies. Y entonces debes sentarte a estudiar, tener el texto para leer la Torá como mínimo, tener libros de sabios del pueblo de Israel para que expliquen. Y ahí va el comienzo del estudio de la Torá. Comienzo que es un camino y una labor grandísima, muy buena, excelente y que además nos va a hacer crecer. Porque para la inclinación al mal, acuérdese que la inclinación al mal la creó Dios y es, desde la perspectiva hebrea, es el mismo Satán. Para esa inclinación hay una contrapartida, hay un remedio para poder superar todo aspecto de la vida nuestra que no nos deja crecer, que nos libra, que no nos deja vivir una vida libre de acusación y cosas por el estilo. ¿Cómo dominar toda inclinación no correcta en nuestra vida? Nos enseña el Talmud que Dios dio una provisión para ello y es la Torá, el estudio de la Torá. Entonces, a la medida que tú estudias Torá, irás creciendo y aprendiendo a tener las herramientas, que la Torá nos da las herramientas y la energía necesaria para poder superar toda inclinación que no está en su dimensión y que puede estar haciéndote daño en la vida. Y el estudio es mucho más allá que leer la Torá. La Torá, entonces, la Biblia la leen muchos, ¿sí? Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Una cosa es leer las escrituras, otra es estudiar las escrituras. Y que lo que se nos manda en la Torá a nosotros es estudiarla. Y para poder estudiarla es necesario que te hagas preguntas. Sobre esta parasha hay muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuál es la bendición que Dios le otorga al hombre? ¿Cuándo les dice que se reproduzcan y se multipliquen? ¿Es una orden o es una bendición reproducirse? ¿Llenar la tierra es una orden o es una consecuencia de reproducirse? ¿Por qué Dios quiere que se llene la tierra? ¿Qué significa conquistar la tierra? ¿A qué se refiere con dominar a los peces y a los animales? ¿Por qué no se les permitió alimentarse a los animales, alimentarse de los animales antes del diluvio? ¿Por qué a los animales les dijo que pueden comer de toda hierba, mientras que al hombre le dice que puede comer de toda planta, semilla y todo árbol que porta fruto? Y detrás de cada pregunta hay una respuesta, y una respuesta con Torá.
¿Por qué con los animales, cuando les dice que van a comer hierbas, dice primero a los animales terrestres y luego a las aves y por último todo lo que se mueve por la tierra? ¿Por qué luego que describe las especies animales a las cuales se les permite comer, después dice que todo lo que tiene espíritu viviente? ¿Qué viene a agregar eso? ¿Acaso les fue prohibido a los animales comer otros animales? ¿Qué quiere decir? Y fue así. Y en todos los días dice, y vio que era bueno, y ahora dice, vio que era muy bueno. ¿Qué viene a agregar? ¿Por qué cuando crea al hombre no dice, y vio que era bueno? ¿Acaso el hombre no era bueno? ¿Por qué la creación en total dura 6 días? Si es que los dura. Bien, esto es una pequeña muestra de las preguntas que tú deberías hacerte cuando has leído el texto de esta parasha. Hay muchas preguntas en esta parasha y en todas que te puedes hacer. Pero si tú eres de los que lee, no te haces y no indaga y no escudriñas y no buscas respuestas, y el buscar respuestas es ver entonces qué está en el Midrash, qué hay en el Humash, qué tienen las explicaciones de los rabinos. Cada versículo prácticamente la Torah tiene una explicación hecha por los rabinos en diferentes libros, en diferentes portales, en internet, etcétera. Hay mucho que estudiar. Se te puede ir el resto de la vida totalmente dedicado a ello y vas a ver que no te alcanza tiempo. Y si repetimos el siguiente año nos da vida al eterno, a volver a entrar nuevamente a Bereshit, les garantizo que si somos fieles en el estudio de la Torah, ya no vas a hacer estas mismas preguntas, vendrán otras. Cada año sucederá así. El texto comienza diciendo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La primera palabra con la que fue nombrada esta parasha es Bereshit. Bereshit traduce en el comienzo. Ve en por con, Reshit, comienzo, cabeza, principio, lo cual nos enseña que el mundo tuvo un principio. No vamos a ver Torah y ciencia, pero siempre va a haber gente nueva que se pregunta, y entonces el mundo fue creado en 6 días o fue creado en 14.7 billones de años, etcétera, o ¿cómo fue esto? ¿Cómo es el tema de los dinosaurios? ¿Cómo es el tema de la creación? La creación, debo creer simplemente lo que dice lo que me enseñaron y punto, no puedo preguntar al respecto. No. Alguien viene o un hijo que está en la universidad, en el colegio, me viene a preguntar qué le digo, es así y debes de creerlo así y punto. Nuestra fe, la emuná, no es una fe ciega, no es de contestar así es y punto, y si no lo crees así, entonces tienes problemas con Dios. No, Dios no está escondido con miedo de que tú hagas preguntas. Todas esas preguntas pueden ser resueltas, tienen respuestas, pero tienes que estudiar en lo que enseña el pueblo, los sabios del pueblo de Israel acerca de cada uno de estos temas. La Torah comienza con la Bet. La Bet en hebreo es el número 2, lo cual, como también ya vimos, nos enseña que este mundo fue creado dual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay blanco y negro, que hay sol y luna, que hay bueno y malo, que hay hombre, mujer, que hay día, que hay noche. Y si miras, la creación en general es dual. Dios, al contrario, es uno. Dios no es ni una trinidad católica, ¿sí? Que es un invento del paganismo que entró dentro del cristianismo católico del siglo IV en adelante dentro de la institución católica, pero que era abiertamente manejado de esta manera por las religiones paganas, incluida la religión egipcia. Entonces, Dios no es 3, no es 4, no es 5, no es 6, no es miles. Dios es uno, como lo debemos recitar todos los días en el Shema, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Adonai es uno. Y uno, no dos, sino que Dios es uno. Y te lo repite y te lo dice y repítelo diariamente. Porque ese es el testimonio cuando tú recitas el Shema de verdad, que tú realmente estás proclamando la unicidad de Dios. Ahora, Dios que es uno creó un mundo dual. Y la idea que nos trajo a este mundo dual es que volvamos a la raíz, volvamos a la fuente.
Por eso nos hizo hombre y mujer y la idea es que los dos sean uno, formen un hogar y que sean uno, que vuelvan a esa raíz. ¿Sí? Bara, la palabra bara quiere decir creo. En la Torá, el acto de crear es un acto exclusivo del Eterno. La palabra bara o creó, ¿sí? Está utilizada en Bereshit solamente cuando Dios crea la sustancia, la materia prima con la que va a crear el resto de cosas. Entonces Dios crea que la sustancia, la energía, la materia, con lo que va a crear el resto de las cosas. Crea el cielo y la tierra. Bien, y esto se repite cuando crea la vida, ¿cierto? Los demás pasajes dice, y Dios hizo las luminarias, y Dios hizo, etcétera, pero no está hablando con el verbo para, verbo crear. El último acto de creación lo hizo Dios en el día séptimo. ¿Qué fue lo que creó en el día séptimo? La menuja creó el descanso que da conexión espiritual con el Eterno. Con ello se cierra el acto creativo con este término bara por parte de Dios. Y por eso la importancia de Shabbat. Entonces, ustedes pueden sentarse y estudiar bien este texto, mirar que la palabra bara es utilizada pocas veces. El resto de los días de la creación generalmente está hablando de transformación de cosas que ya están en otras cosas, incluido plantas, etcétera. Elohim, ¿por qué no dice Bereshit bara Adonai o el nombre sagrado que se escribe con Yod Kei, sino que nos dice Elohim? ¿Qué fue lo que creó Elohim? El mismo texto también nos está diciendo que en el principio creó Elohim Ed. Los lingüistas nos enseñan que esta palabra Ed para esta frase no era necesaria para ser introducida en este punto. O sea, se podía leer el texto sin estas dos Ed que están acá. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Entre muchas otras explicaciones, el texto, que en el principio creó Elohim la Aleph y la Tap. ¿Y a qué se refiere que creó Dios la Aleph y la Tap? Que todo fue hecho con las 22 letras del alefato hebreo. Todo fue hecho con la pronunciación por parte del Eterno de las 22 letras del alefato. Por eso dice, en el principio creó Dios la Aleph. La Aleph es la primer letra del abecedario, el alefato hebreo. Y la Tav es la última. Entonces, Dios creó la Aleph, creó la Tav, creó el alefato para, al pronunciarlo, ir creando las demás cosas de la existencia de este mundo. Ahora, hay un tema acá que es bastante importante entender. ¿Cómo es posible que el hombre haya sido creado a imagen de Dios, como lo tenemos aquí en el texto? Cuando Dios se nos enseña, no tiene ninguna imagen. Alguna gente dice, no, es que Dios es Dios y puede tener lo que él quiera. Dios es Dios y tiene una naturaleza intrínseca. Dios, por ejemplo, no es maldadoso, Dios es bondad, Dios es misericordioso. Él no se va a vestir de algo que él no es. Dios no tiene imagen y no existe ningún pasaje en la Torá que sustente que Dios tiene imagen. Cuando en la Torá aparece que la espalda de Dios, que las alas de Dios, el rostro, que haga resplandecer su rostro sobre ti, por ejemplo, no está hablando, y cuando dice del trono de Dios, no está hablando que Dios tenga necesidad de sentarse, no está hablando de que Dios tenga alas para volar, no está hablando que Dios tenga cara como una persona, sino está hablando de aspectos que nos enseñan realidades mucho más profundas de cada uno de estos versículos, porque la Torá fue escrita en lenguaje del hombre, es decir, en palabras que el hombre pudiera entender y explicar cómo es alguien
que existía antes de que todo lo que existe existiera. No existen palabras que pueda uno explicar eso. Entonces, ¿qué se utilizan? Se utilizan palabras que tienen una simbología que nos puede enseñar algo. Si dice que Dios es el Padre, no quiere decir que es un papá que se reproduce y hace hijos. Está hablando de su capacidad de proteger, de enseñarnos, de cuidarnos, de guiarnos, etcétera. Está hablando de otros principios mucho más profundos. Entonces, cuando dice que Elohim creó al ser humano a su imagen, en Bereshit capítulo 1, 27, y repite a la imagen de Elohim le creó, macho y hembra, él los creó, no está hablando de imagen corpórea, puesto que estudiando nosotros los principios de Emuná, el tercer principio de Emuná planteado por Maimónides, ojo, no la vaya a coger con Maimónides, porque eso lo inventó Maimónides, no es así. Maimónides plantea estos 13 principios, haber podido ser más, o sea, depende de la necesidad de respuesta que necesitaban los judíos de ese momento, plantea 13 principios que son verdades en la Torah, ¿sí? Son verdades en la Torah, son comprobables en la Torah. En el judaísmo no existen los mitos. No, la fe, la emuná no es lo que dice alguien que es y el resto tiene que decir amén. No existen los misterios de que eso es un misterio y te lo tienes que creer así y punto. Nuestra fe es una fe comprobable, es una fe sólida, es una fe que puedes estudiar, es una fe a la cual puedes cuestionarte y hacerte preguntas para buscar respuestas. El tercer principio de esos 13 principios de emuná que plantea Maimónides, dice Dios es incorpóreo. ¿Dónde basa él la enseñanza sobre este principio? Su base está en Devarim capítulo 4, versículo 15, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, donde dice, así que guardaos bien, ya que no viste ninguna figura el día que el Señor os habló en Horeb. Dios te habló en medio del fuego. ¿En dónde? En el día de la entrega de la Torah. No viste ninguna figura. Nadie puede decir, sí, yo lo vi, él se le veían las barbas, se le veía esto, no, nadie puede decir eso. Y la misma Torah nos da testimonio de esto. El principio básicamente nos dice, yo creo con fe absoluta, que el Creador bendito sea su nombre, no tiene un cuerpo y no se ve afectado por ningún fenómeno físico. Y no hay nada que se le compare, es decir, no tiene medidas físicas, no siente frío ni siente calor, no le da hambre, no adolece absolutamente de nada, ¿sí? No lo podemos comparar con ninguno de nosotros. Y entonces, para también poder explicar el tema de qué se utilizó en este versículo del capítulo 1, versículo 27, el 26 y el 27, donde se nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. La palabra en hebreo, Vayomer Elohim, nace Adam, dijo Dios, hagamos al hombre, Besalmenú Kimutenu, es decir, de la palabra Besalmenú, de Selem, que traduce imagen, y Kidmutenu, que viene de Mut, que está hablando de apariencia. Apariencia, como lo explican los rabinos, apariencia a una idea, no apariencia a un cuerpo. Pero lo que queremos enfocarnos en esta charla de hoy es cómo conectamos el nombre con el que el Eterno quiso describirse en la Torá, que él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y semejanza no está hablando de principios que quiso compartir Dios con el hombre, entre otras cosas. La capacidad de tener libre albedrío, la capacidad de trascender, la capacidad de crecer en el acercamiento hacia el Eterno. Se está refiriendo a principios que Dios quiso compartir con nosotros, que nos dio el privilegio que no le dio a ningún otro. Pero lo que les decía nuevamente, lo que quiero es introducirme más en la palabra, el nombre que él utiliza. Dice un libro que te recomiendo que se consigan, se llama Mayanot, está escrito Cervantes, de Hasídico, el rabino Nosson Weiss. Él nos dice con respecto a este tema
que el nombre que es utilizado acá tiene una esencia especial y tiene una explicación que tendremos que ir desarrollando en el transcurso de la charla. Dado que Elohim es el nombre que Dios usa para identificarse a sí mismo, Bereshit, capítulo 1, podríamos pensar que este nombre representa a Dios en el rol que veremos a continuación, ¿sí? Pero básicamente un nombre pueden haber muchas palabras para referirse a a un solo nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, un auto, usted le puede decir auto, le puede decir camión, le puede decir eh, coche, le puede decir carro, según lo que una sociedad lo utilice, entre más lo utilice, más nombres le va a dar normalmente a algo. El nombre nos está hablando de esencia. Veamos en la siguiente imagen. Génesis 1:27, entonces creó Elohim al ser humano en su imagen, a la imagen de Elohim lo creó al macho y hembra lo creó, ya lo leímos, y entendamos que los nombres revelan mucho. La relación del pueblo judío con Dios es el principal foco de su vida. Por tanto, no es sorprendente que encontremos en el Torá muchos nombres diferentes para Dios. Cada nombre expresa un aspecto particular de nuestra relación con Él. Por lo tanto, es legítimo investigar por qué se eligió específicamente el nombre Elohim para describir que el hombre fue creado a imagen de Dios. Cuando encontramos que el hombre fue creado a imagen de Dios y que la palabra utilizada es Elohim, podemos ver lo siguiente. Voy a comenzar de aquí abajo. Que Él es el arquitecto supremo. Si Elohim creó todo, Él es el arquitecto. Y si creó al hombre, entonces Él es el Padre celestial. Ahora, si es arquitecto, eso nos está hablando de un edificio o una construcción que Él hizo. Si es el Padre celestial, nos está hablando de un hijo, de un niño, la relación que hay de padre a hijo y la relación entonces que hay de arquitecto a edificio. Ahora, el Shulchan Aruch, que es el código de la ley judía, nos dice lo siguiente: Él es el amo y que Él controla toda la energía potencial o cinética del universo, refiriéndose al nombre Elohim. Y esto es una descripción muy particular. ¿Cómo así que Él es el que controla toda la energía potencial o cinética del universo? Por supuesto, Él es el creador. Esta definición va mucho más allá de las ideas de ser el arquitecto, como tenemos aquí abajo, ¿sí? El arquitecto supremo o un padre celestial. El arquitecto, como les dije, tiene que ver con el tema de la construcción, el edificio, y el padre, pues conecta con la idea de un hijo, ¿no? De un niño. Son en verdad dispensables, arquitecto o padre, después de que se completa el edificio o de que nace el niño. Es decir, el niño nace y si el padre no está, pues el niño puede seguir y el edificio es construido, pero si el arquitecto muere o no está, pues el edificio va a continuar. Pero cuando hablamos de que él es el amo y que controla toda la energía potencial o cinética del universo, hablando de algo mucho más profundo. Quiere decir, el universo se está expandiendo, el universo se está desarrollando, el universo es cambiante, el universo no es estático, el universo tiene unas características específicas, tiene un movimiento, etcétera. El mundo se sostiene y gira. La Tierra gira alrededor de su eje y gira alrededor, y la luna gira alrededor de la Tierra, y la Tierra gira alrededor del Sol, y el Sol está girando dentro de un sistema de la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Todo está sincronizado y moviéndose. ¿Qué hace que todo se mueva? ¿Qué hace que la Tierra gire? ¿Qué hace que yo me pueda levantar? ¿Qué hace todo eso? Bueno, nos explica el Shulchan Aruch. Eso lo hace Dios. Dios es el que controla la cinética. La cinética es el movimiento que lleva a algo, y la energía potencial, lo que le da poder y vida a algo, es Dios. Entonces, cuando una persona levanta su mano, Dios debe proveer la energía necesaria para que eso ocurra. No existe nada que suceda sin que Dios lo permita, en absoluto. O sea, no somos entes independientes de Dios. No existe la idea de que Dios creó al mundo y se fue. Eso es una idea pagana. La idea es que Dios controla absolutamente todo lo que existe y provee la energía para que
mundo siga existiendo. Y que en el momento que Dios no quisiera, dejaría de existir en este mundo. Es decir, que Dios creó y recrea continuamente lo que creó y que hace que nosotros tengamos vida por su misericordia. Dios hace que todo ello funcione y donde Él no lo quisiera, ya nada más podría sostenerse. Desapareceríamos, de hecho. Entonces, Dios debe proveer la energía necesaria para que cada cosa suceda. Cuando el viento hace volar una hoja, Dios debe proveer la energía para eso. De hecho, la mano y la hoja e incluso el viento mismo continúan existiendo solo porque Dios sigue brindándoles constantemente la energía para su existencia. Entonces el universo solo existe un instante a la vez. Elohim es el nombre que Dios eligió para sí mismo en su rol de creador. En la historia de la creación, el nombre Elohim, es decir, en la historia que nos habla Bereshit de la creación de las cosas, el nombre Elohim aparece 32 veces. Y esto es algo muy particular. Cuando se nos narra en Génesis la creación de todo, nos aparece el nombre Elohim 32 veces. 32 es la letra Lamed y la letra Bet. La letra Lamed y la letra Bet en hebreo es Lev, que es corazón. Es decir, que el universo y el hombre dependen o están en el corazón, entre comillas, de Dios. En hebreo, entonces, vimos que Lev, corazón, o 32, que es lo mismo, así como el corazón de una persona debe bombear constantemente para que la vida continúe, así Elohim debe inyectar constantemente la energía necesaria para que el universo siga funcionando. Hermoso. Así como esas 32 veces que aparece el nombre del Eterno, de Elohim, esa palabra Elohim aparece 32 veces. Está hablando de corazón, así funciona entonces el aspecto de Elohim como creador y como sustentador constante. ¿El corazón para qué sirve? Para bombear, y si deja bombear ya no hay más vida. Lo mismo es Elohim. Elohim está permanentemente bombeando la energía vital para que todo exista. Dios entonces nos enseña este principio a través de este pequeño aspecto de la Torá. ¿Qué más nos sigue diciendo? La imagen, cuando habla, dice que Dios nos hizo esa imagen, transmite que tal como el universo depende totalmente del aporte constante de energía de Dios, también depende del aporte constante del hombre. Dios nos hizo, entonces, como cuando habla de nos hizo a su imagen, está diciendo, si Él bombea constantemente para que el universo exista, el hombre también debe bombear constantemente para que el universo, ese que ya existe, se construya, y si deja de trabajar el hombre, se degrade el universo, ¿sí? Y eso es un aspecto que Dios quiso que el hombre tuviera, que no lo tienen los ángeles, que no lo tiene nadie más. Ese aspecto de tener la capacidad de inyectar la energía que Dios da a lo existente, a lo creado, para florecerlo, para magnificarlo, para embellecerlo o para destruirlo, es responsabilidad del hombre. Y en eso somos imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre y lo dio libre albedrío, tomó una decisión política. ¿Cuál fue la decisión? Después de sus actos de creación iniciales, todos sus aportes de energía divina serían suministrados solo en respuesta a los pensamientos, 1, palabras, 2, y actos del hombre. Pensamiento, palabra y acto intervienen, ¿sí?, en la construcción del mundo que yo vivo. En un lugar donde se hablan necedades, en un lugar donde los pensamientos sucios circulan fuertemente, en un lugar donde las palabras que se utilizan son palabras bajas, ese lugar se deteriora. Usted puede ver eso en esos sitios de consumo de licor, por dar un ejemplo. ¿Qué se habla en un sitio de estos del mundo? Malos pensamientos que generan palabras malas y obviamente actos malos. Y usted ha visto un bar de esos que dure mucho tiempo, ¿no? Y ha visto que con el paso del tiempo se deteriora no solamente el lugar donde está el bar como tal, sino que deteriora el sector. Eso para darles un ejemplo, porque nuestra responsabilidad es constante de hacer florecer lo que tenemos o también de hacerlo fracasar.
Cuando alguien habla bendición sobre su vida, o cuando habla bendición sobre su casa, o habla bendición sobre sus propiedades, o sobre su entorno, etcétera, ¿qué va a resultar habiendo en su entorno? Bendición. Cuando una persona solo habla maldición o habla palabras negativas constantemente, ¿qué es lo que se va a volver alrededor de esa persona? Maldición. Aquel que vive quejándose de la EPS, por ejemplo, el día que lo van a hacer algún procedimiento en la EPS, hay dos opciones, o que lo atiendan los buenos de la EPS o que lo atiendan los malos de la EPS. Pero si tú vives hablando mal, ¿quiénes te van a atender? Porque tú construyes tu entorno, entonces te va a atender, ahí sí preciso te toca el mal enfermero, te toca el mal médico, te toca el pésimo lugar, la cama peor, todo te va a tocar porque eso es lo que tú construyes. Si tú construyes y le inyectas bendición, energía de vida al mundo que te rodea, entonces cada cosa para ti va a ser lo mejor. Y esa misma EPS de otros, porque es algo que tú llamaste a tu vida, es algo que tú estás constantemente diciendo para ti. Nosotros construimos nuestro entorno. Una persona que vive hablando mal de su entorno, a donde vaya, se va a llevar eso al lugar donde se vaya. Entonces, alguna vez leía yo en un libro de la rabina Esther Hungles que en una charla un hombre dijo, bueno, yo me tengo que ir por cuestión de trabajo a vivir a Nueva York. Pues yo quiero saber, le preguntaba al rabino, ¿cómo es la gente de Nueva York? Yo pues estoy un poco triste porque me tengo que ir de esta ciudad, que me parece una ciudad muy maravillosa, muy linda, la gente aquí es muy bella. Yo aquí realmente me siento muy bien acogido en esta ciudad, he dado con buenos amigos, me parece muy bueno el servicio del tránsito, me parece hay muchas cosas buenas aquí y pues tengo que viajar por trabajo, pero no sé cómo sea allá. Rabino, ¿usted conoce? Dijo, sí, allá hay gente muy bella, allá muy buen tránsito, tráfico de buses, de metro, allá la gente es muy calurosa, allá la ciudad es muy acogedora. Ay, qué bueno, pues yo me voy tranquilo para a vivir a esta ciudad. Y otra señora también le hizo la misma pregunta. Yo sí de acá me tengo también que ir para otra ciudad, para Nueva York, pero la verdad yo sí aquí andaba muy aburrido, esto aquí hace mucho frío, esto acá no, aquí acá hay mucho ladrón, aquí esto, empezó a hablar mal de la ciudad donde estaba y se iba a ir. Raino, ¿usted qué opinión tiene acerca de Nueva York? Que me voy a ir a vivir allá. Entonces Raino le dijo, no, allá roban, allá hace mucho frío, allá la gente es muy osca, allá es terrible. Entonces el que estaba escuchando le dijo, pero ¿cómo así si usted le dijo al uno una cosa y al otro le dijo otra cosa totalmente diferente sobre la misma ciudad? Le dijo, es que el problema no es la ciudad, el problema son ellos. Si tú hablas mal de la que estás ahora, pues vas a hablar mal de lo que viene adelante. Y si tú hablas bien de lo que tienes ahora, de lo que venga después te va a ir bien. Todo va en nosotros. Nosotros inyectamos la energía vital para que este mundo funcione correctamente o nosotros destruimos este mundo. Nosotros escogemos. Cuando Dios nos dio ese libre albedrío, nos dio la capacidad de inyectar o de secar, de inyectar vida o de secar nuestro entorno. La cantidad de energía que el Eterno suministra al universo en cualquier momento dado, en todos los niveles, desde la esfera de ángeles más elevados hasta los aspectos más materiales de la existencia, depende por completo de los actos del hombre. ¿Por qué los ángeles protestaron cuando supieron de la creación del hombre? Precisamente por ello, porque iba a tener el poder de incluso, de acuerdo al acto del hombre, inyectar vida o no a los mismos ángeles. Pero es más, en los rezos nosotros decimos, Señor, que haga llover, que la lluvia caiga en su al momento adecuado, etcétera. La situación climatológica de la Tierra depende del estado espiritual de las personas y en especial de nosotros que somos hijos de Dios. Si hay un problema, aquí no nos tocó el tema del calentamiento global, a nosotros. Usted tiene que entender que eso no es una casualidad. Hay calentamiento global porque hay también un elemento de desatención de los hijos de Dios de la labor que tienen que desarrollar en este mundo. Nosotros estamos aquí para traer la luz de Dios a este mundo y debemos hacer nuestra labor. Si hacemos lo que nosotros nos corresponde hacer, este mundo entonces tendrá que se equilibrará y lloverá donde deba llover y no se inundará
y no pasará lo que normalmente está empezando a pasar ahora. Eso es parte de la responsabilidad nuestra. No solamente que tú te arrodilles a orar y, ay, que no llueva, que no se vaya a inundar, no. Es que los actos de las personas son las que hacen que se ha transformado el entorno en el que vivimos. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que Dios nos dio tantos mandamientos? Porque los mandamientos están conectados con aspectos de pensamiento del hombre, aspectos de los sentimientos del hombre y aspectos de los actos del hombre. Los mandamientos están diseñados, entre otras cosas, para disciplinar, corregir, instruir, etcétera, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Por eso se nos dieron todos los mandamientos y todos son de haga y de no haga. La respuesta entonces a la pregunta de, ¿y entonces el mandamiento tiene alguna conexión también con el tema de Elohim y de la creación del hombre? Claro que sí, la respuesta se encuentra en ese concepto de que el hombre fue creado a imagen de Elohim. Cada mandamiento de la Torah se refiere a un acto, palabra o pensamiento. Corresponde a un aporte específico de energía necesario para mantener la existencia del universo. Marín son enunciados, ¿sí? O alocuciones, como discursos por parte de Dios. ¿Qué es lo que esto viene a enseñarnos? No podrías haber sido creado con un solo enunciado. Hágase ya. Sí, pero fue creado con 10 y no con uno. Con 10 para castigar a los malvados, que destruyen el mundo que fue creado con 10 enunciados. Y recompensar a los justos que mantienen el mundo, que fue creado con 10 enunciados. Eso está en Pirkei Avot, capítulo 5, versículo 1. Esos 10 enunciados que Hashem creó todo en un estado potencial, que Hashem dijo que haya la luz, que Hashem dijo que haya un firmamento, que Hashem dijo que las aguas se reúnan y dejen la tierra seca, que Hashem dijo que el suelo haga crecer toda clase de vegetación, que Hashem dijo que haya luminarias en el cielo, que Hashem dijo que haya peces en el agua y aves volando en el cielo, que Hashem dijo que haya animales sobre la tierra seca, que Hashem dijo que hagamos al hombre, y 10 que Hashem dijo, le haré una ayudante, que es Eva o Jabá en hebreo. Y esto tiene que ver entonces con un tema de comunicación, de revelación. La creación del universo es en realidad un acto de comunicación, revelación. Él solo, el eterno, el creador, solo le otorgó libre albedrío al hombre, no a nadie más. Ni los ángeles tienen libre albedrío. El hombre es la única criatura inteligente en el universo capaz de decidir si escucha o no los discursos de Dios. O salir del salón y decir, no quiero escuchar a Dios más. De esto se trata el libre albedrío. Al prestar atención y tratar de descifrar el mensaje de Dios, el hombre le da legitimidad al universo. ¿Cómo? Cuando un Israel, un hijo de Dios, cumple los mandamientos de la Torá, simbólicamente le informa a Dios que él entiende el mensaje de la creación y que trata de responder al mismo mensaje. Por lo tanto, los justos merecen ser recompensados porque su atención es lo que le permite que Dios continúe hablando, y eso da existencia a todo el universo que Dios continúa creando a través de su discurso creativo. El malvado merece el castigo porque ignora la palabra de Dios, le impide la oportunidad de continuar la creación. Cuando se tradujo la Torá por primera vez, la tradujo Onkelos. Onkelos era un hombre que fue converso, un romano de la alta alcurnia romana, era familiar del emperador. Se convirtió al judaísmo y tiene un nivel muy alto y hizo la primera traducción permitida de la Torá. Y entonces él hace la traducción al arameo y él, donde dice este versículo de Génesis 2:7, donde dice que hizo al ser humano, se convirtió en ser viviente, en el hebreo lenefesh hayá, él lo traduce como fuerza vital del habla. Le da la capacidad al hombre poder hablar. Hay una relación entre el cuerpo y el alma acá en esta descripción. Hashem Adonai, Bereshit 2:7, dice, formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Vimos que alma viviente, Onkelos,
lo traduce como la fuerza vital del habla. El resultado observable del hecho de que Dios insuflara aliento divino en la nariz del hombre, lo que representa Selen Elohim, imagen de Dios en el hombre, fue que el hombre adquiriera el poder de comunicarse, de tener habla. Este poder obviamente incluye la capacidad de comunicarse también con el Eterno. Y entrando al tema del cuerpo y del alma, a ver, el habla es en parte física y en parte espiritual. Es imposible hablar sin que exista un pensamiento, pero también es necesario un movimiento de algunas partes del cuerpo para producir el sonido. La capacidad singular del hombre de unir una misma entidad en un mismo lugar, en una misma entidad, lo físico y lo espiritual, queda representada por la capacidad del habla. Aunque el hombre es parte del universo creado, su misión es mantenerse separado y diferente del resto. Se espera que a través del uso de su don singular de la inteligencia se eleve sobre el universo y se convierta en una audiencia atenta que busque constantemente la voz divina que está más allá del mundo. Él debe internalizar el mensaje y responder. Si el hombre fracasa en esta tarea y elige cerrar sus oídos e ignorar la voz de Dios, las consecuencias pueden ser trágicas. El hombre cae de su nivel elevado y se vuelve uno más de los innumerables fenómenos de la naturaleza, no más importante ni significativo que el insecto más pequeño de toda la creación. Si el hombre acumula méritos, le dicen, tú eres antes que los ángeles, pero de lo contrario, si no lo hace así, ¿qué le dicen? Una mosca te precede. El mosquito fue creado antes que te crearan. El gusano estaba antes que tú. El hombre tiene la misión de mantenerse separado y diferente. ¿De quién? De todo aquel que no quiere desarrollar la función a la cual fue llamado este mundo por parte de Dios. Debe desarrollar esa capacidad de inteligencia y debe esa capacidad llevarlo a tener una audiencia atenta de las palabras de Dios. Debe personalizar para él, debe hacer lo suyo, ese discurso de Dios, y responder correctamente el mensaje que Dios entrega para cada uno. Si hay preguntas acá.